Muy buenos días, mi nombre es Paul Gallorreto. Actualmente ocupo la subdirección del Hospital 22 de Tarapoto. Les mando un cordial saludo a nombre de la dirección del hospital, la doctora Jacqueline Castañeda. En estos momentos no les puedo acompañar, pero me hizo extensivo el saludo a todas las personas que están en estos momentos conectadas. Es un gran honor y un gran orgullo presentar al químico farmacéutico Wilder Carrasco Guamán, quien hoy día nos va a acompañar con un tema muy importante, que es el coche de paro, ¿no? La implementación y las responsabilidades que tiene el personal de salud. Así que, doctor, le doy la palabra para que pueda presentarse. Gracias, doctor. Doctor Gallo, buenas tardes con todos. Y buenas tardes a toda nuestra audiencia. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante que siempre nuestro personal de salud, nuestros compañeros, están en dudas en ciertas circunstancias o apuros cuando nosotros utilizamos, que es el coche de paro. Es un tema muy importante, ya que nos va a fortalecer a nosotros en la capacidad resolutiva ante una emergencia o que nosotros podamos tener ante un shock anafiláctico del paciente, un paro cardiorrespiratorio que pueda surgir en el momento, Eso es justamente cualquier duda, de repente en la parte del público, ¿quiere hacer alguna pregunta? Aquí estamos dispuestos a resolverlo. Sí, empezamos de repente con el... la expo. Muy bien. Bueno, en este caso lo que vamos a tratar es, nos vamos a enfocar mucho en lo que es en la parte de la implementación y las responsabilidades por parte del personal de salud. El siguiente, por favor. A ver, Bueno, como vemos ahí, lo que es la parte de la implementación del coche de paro, sigue de la mano lo que es el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitarias, Por lo general, esto va desde el nivel 1-4, que es un nivel en la cual es un centro de salud con camas de internamiento, Y estas, justamente 1-4, 2-1, 2-2, ya podemos contar nosotros con una farmacia del institucional. En la parte del 1-1, 1-2 o 1-3, no se cuenta por lo general con lo que es con camas con internamiento, Y lo que especifica la norma, siempre nosotros lo que vamos a basarnos es en la norma, De que el sistema de dispensación de medicamentos, Está justamente especificado de que debe de tener al menos un servicio, una unidad prestadora de servicios de farmacia, Y por lo general, nuestros coches de paro, pues, van a tener que estar presentes en la cama de hospitalizados, en la emergencia, en la ambulancia, Siguiente, por favor. Aquí podemos ver que nuestro hospital, que es el Hospital de Tarapoto, es en la categoría 2-2. Nosotros tenemos nuestro servicio de farmacia que cuenta, en este caso, con varias unidades dentro de lo que es del servicio, como en este caso dosis unitaria, la farmacia central, la farmacia de emergencia, almacén especializado, la farmacia de la sala de operaciones, Y en ese caso, lo que es el manejo de medicamentos es responsabilidad netamente de farmacia, así como los dispositivos médicos. En la categoría 2, lo que podemos ver, es justamente la definición, es un hospital de atención general y las funciones específicas es recuperación y rehabilitación más que todo, Siguiente, por favor. Bueno, la normativa del coche de paro está amparado justamente en la ley 26842, que es la Ley General de Salud, que dice, por lo general, en uno de los ítems, que vela por el uso racional de medicamentos, promoviendo la provisión de medicamentos esenciales, Ahora, lo que es la ley número 1161, que es la Ley de Organización y Funciones del Ministerio de Salud, establece en su artículo 11, en su inciso A, formular, promover, implementar, ejecutar
y supervisar la política de salud pública a mediano y largo plazo. En ese caso, lo que se tiene que implementar o lo que vamos a ver es el sistema de dispensación de medicamentos y a la vez es lo que es el coche de paro, ¿no? ¿Y qué es la ley 2949? Es la ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios, que es la ley justamente la cual manda la normatividad en cuanto al uso de todo lo que son los dispositivos médicos, los medicamentos, los productos sanitarios, ¿no? Luego tenemos lo que es la ley, el registro, la resolución ministerial, disculpe, la 829-2010 MINSA, que es la norma técnica de salud, la 086 MINSA, la norma técnica de salud para la organización de funciones, ¿no?, de los comités fármacos terapéuticos a nivel nacional, ¿no? Y sobre todo este comité farmacoterapéutico sale para promover lo que es el uso racional de medicamentos, priorizando la utilización de medicamentos esenciales a nivel hospitalario. Siguiente, por favor. Aquí tenemos otra norma técnica de salud, la 057, que es la parte principal, ¿no?, que es el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria para los establecimientos del sector salud. Y en su ecápite en el numeral 6.6 de coche de paro, ¿no?, dice en el 6.61, la lista y existencia de los medicamentos que integran el coche de paro será establecida por los comités fármacos terapéuticos del establecimiento o comité técnico designado por la dirección del mismo. Todos los coches deben contar con una única lista de medicamentos adecuándose en servicio de pediatría, por lo general en la dosificación. En pediatría no va a ser lo mismo la dosis que un adulto, ¿verdad? Y muchas veces nosotros, o el personal de salud, manda una lista a farmacia acerca de sus coches de paro. Cuando esta lista única debe ser designado por el comité farmacoterapéutico, no es porque de repente el personal de salud del servicio de emergencia o del servicio de obstetricia, no se le ocurre tener un coche de paro y necesita tales medicamentos porque ha leído en alguna resolución directoral de otro hospital y necesita lo mismo, ¿no? En ese caso, nuestro hospital cuenta con un comité farmacoterapéutico, ¿no? Y es este comité farmacoterapéutico el que debe dar una lista uniforme de los medicamentos, los dispositivos médicos y las soluciones de los coches de paro, ¿no? Siguiente diapo. Bueno, en cuanto a la implementación, ¿no? ¿Quiénes pueden tener el coche de paro? En general, el coche de paro es justamente algo muy importante que debemos tener en todos los servicios, ¿no?, para salvaguardar lo que es la vida del paciente cuando está sufriendo algún paro cardiorrespiratorio, ¿no? En ese caso, los medicamentos esenciales que debe de tener, ¿no?, va a implicar la necesidad, ¿no? Y en el caso, lo que es, por ejemplo, en el hospital, nosotros estamos en el hospital 22, estamos manejando con 32 coches de paro en todos los servicios, ¿no? ¿Por qué? Porque la necesidad es lo que se requiere del mismo servicio y por lo tanto se tiene que implementarlo, en la cual nosotros manejamos una lista única. Ahora, amerita el establecimiento de la implementación del coche de paro, va en ese caso a hacerlo facultad netamente del comité farmacoterapéutico, el que va a asignar la implementación, ¿no?, del mismo. Amerita reorganización del coche de paro del establecimiento, en ese caso el comité farmacoterapéutico es que va a decidir si los medicamentos que cuenta el servicio, en el caso del coche de paro, puede reasignarse o cambiarse o disminuir en las cantidades, ¿no? Es decir, en primer lugar, el paso para la implementación. El segundo, el establecimiento cuenta con comité farmacoterapéutico. Hemos dicho que por la parte principal para la implementación del coche de paro es contar con el comité farmacoterapéutico. Pero ¿qué pasa cuando no sucede? Cuando no se tiene el comité farmacoterapéutico. En ese caso, farmacia va a tener que asumir la implementación del coche de paro, siempre y cuando se tiene que estar establecido bajo la normatividad, ¿no? Y si en caso de repente de farmacias
no desea asumir o no está en la facultad de asumir lo que es el coche de paro, es el director médico, en este caso el administrador, quien asumirá la implementación. Y si en caso sí se cuenta con un comité, el comité es que asume la implementación del coche de paro, ¿no? Pero en ese caso, no es que un coche de paro nace así nada más porque uno quiere, sino es que se tiene que tener justamente un presupuesto para la implementación. En primer lugar, es adquirir el coche de paro. No es que yo aquí tengo una mesa por ahí, de repente tengo, no sé, me ha sobrado una mesita, un escritorio y ahí voy a poner mis medicamentos de coche de paro o unas gavetas por ahí y lo asumo. No, es que el coche de paro tiene sus especificaciones técnicas, ¿no? Y realmente una mesa, por ejemplo, no va a tener ruedas. ¿Cómo es que tú vas a movilizar el coche de paro hacia la parte, a su habitación, ¿no? Cuando eso es justamente la parte primordial, que es la parte de la operatividad y la facilidad del manejo del coche de paro. Si nosotros queremos implementar un coche de paro sin tener de repente o no está debidamente elaborado, ¿no? O tenemos en una mesa como coche, eso no es un coche de paro. Les digo es por experiencia porque muchas veces por la buena fe que tienen nuestras compañeras, las licenciadas, ¿no? Quieren implementar un coche de paro, pero no tienen. En ese caso, eso se hace en un documento técnico que se eleva a la parte de dirección para que nos adquiere lo que es un coche de paro. Y se pudo adquirir en su momento unos 2 o 3 coches de paro, no 4 coches de paro, hace unos años atrás, para el Hospital 2 de Tarapoto, ¿no? Implementando y fortaleciendo más esta parte importante, lo que es la norma técnica, ¿no? ¿Qué más? Elaborar el procedimiento operativo. Siempre se debe de tener un POES. La implementación, el POES es un procedimiento operativo estandarizado, ¿no? Que va a decir cuál es el manejo, ¿no? O la reposición de los medicamentos y los dispositivos médicos, ¿no? Ese POES lo tiene tanto enfermería y tanto farmacia. Ahora, ¿lo están cumpliendo o no lo están cumpliendo? Ya queda a criterio del servicio, ya queda a criterio del hospital, ¿no? O ya queda a criterio lo que es el centro de salud. Pero sí es lo que se debe tener. Si no se lo tiene, es hacerlo en su momento. ¿Por qué? Porque eso es una guía, ¿no? Que siempre un POES es una guía en cómo nosotros debemos actuar ante una eventualidad del mismo, ¿no? Es muy recomendado en ese caso tener un POES y si no lo tiene que tener cada servicio. El POES lo que es el coche de paro. Luego se hace lo que es una capacitación, una difusión y sensibilización del POES. No es que el POES muchas veces estamos acostumbrados a tener la parte del documento, pero no lo leemos, ¿no? No lo leemos y cuando ahí en el documento está diciendo, especificado siempre cada parte del proceso, ¿no? De repente lo que es la parte de la semaforización de los documentos, de los medicamentos, ¿no? Que dice en qué momento voy a poner o rotular al medicamento con una banda color roja, ¿no? Verde y amarilla, que lo vamos a ver más adelante, ¿no? Y esto sobre todo debe ser aprobado mediante resolución, ¿no? Una resolución directoral que tiene que salir del mismo hospital. No es que nosotros queremos un coche de paro y ya. Eso tiene que salir mediante la resolución directoral, mediante una directiva sanitaria, que lo tiene que cumplir todo el personal involucrado. No, siguiente, por favor. Aquí está lo que son los roles. ¿Qué es un comité farmacoterapéutico, por ejemplo? ¿No? Es un, ¿no? Es un comité multidisciplinario, ¿no? Constituido por diferentes profesionales de la salud. Su objetivo, en ese caso, es dictar las medidas destinadas para mejorar las prácticas farmacológicas, ¿no? Generar directrices terapéuticas, implementación del sistema de dosis unitaria, también lo que es implementación de coches de paro, que es lo que estamos tratando ese tema, ¿no? Y sobre todo, el comité farmacoterapéutico es su base primordial también promover las buenas prácticas de prevención y
Por ende, todo ello en su conjunto nos va a hacer un uso racional del medicamento, ¿verdad? Y supongamos que nosotros queremos incluir también un medicamento que está fuera del petitorio y queremos tener nuestro petitorio institucional. También es facultad del comité farmacoterapéutico, ¿no? Incluir dentro del petitorio institucional los medicamentos que están fuera del petitorio nacional, ¿no? Siguiente. Aquí está, ¿no? El coche de paro es una unidad móvil, ¿no? Como estaba comentando al comienzo, que no debe ser una unidad estática, porque tenemos un mueble por ahí y queremos implementar, ¿no? Es químico, yo quisiera que por favor me des esos medicamentos, pero ahí está, ¿no? Tengo por ahí un mueble y quisiera que por favor los implementes, ¿no? Entonces no es eso. El coche de paro debe tener sus especificaciones técnicas, ¿no? ¿Por qué? Es una unidad móvil, no debe estar siempre ante una emergencia que se pueda suscitar en el momento y nosotros podemos trasladarlo hasta el paciente, ¿no? ¿Para qué? Para garantizar y asegurar los equipos médicos, los productos farmacéuticos y los dispositivos médicos necesarios para atender de manera inmediata la emergencia médica, ¿no? Con amenaza de muerte, ¿verdad? Entonces, un paro, pues, das un paciente, del punto de un paro respiratorio, ¿no? Que es el cese de la función respiratoria, y por ende viene lo que es el paro cardiorrespiratorio, ¿no? Que es un cese brusco e inesperado de la función circulatoria y también respiratoria, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Hay dos procesos acá, ¿no? Que es una reanimación cardiopulmonar, lo que es la básica, que consiste en una reanimación cardiopulmonar. Es una serie de técnicas o maniobras que tiene como objetivo el restaurar la respiración y la circulación sanguínea. ¿Y qué viene a ser la reanimación cardiopulmonar avanzada? ¿No? Aquí ya incluye el uso de medicamentos y procedimientos invasivos, ¿no? Como intubación endotraqueal. ¿Y dónde están justamente esos medicamentos o esos dispositivos médicos invasivos? Lo encontramos en el coche de paro, algo que nosotros no vamos a estar esperando pues hacer la receta, bajen de repente a farmacia para que nosotros se entreguen, ¿no? Ese medicamento está a disposición justamente para ese tipo de acontecimientos y por ende se salva la vida del paciente y no pueda llegar pues a una muerte clínica, ¿no? Aquí en esa parte de lo que es del uso de los coches de paro, ¿no? Podemos tener muchas dificultades en cuanto al abastecimiento del coche de paro. A ver, cuando uno a veces se da el coche de paro, cuando lo entrega a farmacia, lo entrega por única vez, ¿no? Ya está la resolución directoral, ya está su lista de medicamentos y le entregamos, en ese caso, un ejemplo al servicio de medicina interna, ¿no? Los medicamentos del coche de paro. Ya lo estamos implementando tal cual. Esa hoja que nosotros estamos entregando, ¿no? Tiene las cantidades y tiene la fecha de vencimiento, en la cual me tiene que recepcionar el personal que está de turno, ya sea licenciado o ya sea obstetra, pero tiene que ser un personal encargado del servicio, ¿no? Siempre en el servicio va a haber un personal que está reportando las incidencias, ¿no? Y en este caso también va a tener que reportar que está recepcionando lo que es el coche de paro, ¿no? Ahora viene acá la pregunta. ¿Quiénes están a cargo? Muchas veces me lo han hecho, las licenciadas, las obstetras o los dos. En este caso, aquí no estamos hablando de profesiones, estamos hablando del servicio para el bien del paciente, ¿no? Si uno se entrega un servicio, es del servicio. Ahora, si en el servicio concurren de repente licenciadas y obstetras, es cuestión de coordinación entre ellas para el control del coche de paro, ¿no? Para el control del coche de paro, porque a lo que se va a dejar ahí, ellos lo que tienen que tener también es su lista para su verificación del coche de paro en las cantidades. No se utiliza el coche de paro, por ejemplo, cuando te falta un medicamento para tal paciente. No tengo atropina, o sea, ya quiero eso porque le han dado, se la ha terminado.
¿Por qué razón? De repente eso vaya a saber, ¿no? Pero no se utiliza para eso. O de repente me falta una jeringa. No hay jeringa de 5, voy y agarro el coche de paro para darle al paciente o para administrar el medicamento al paciente. No es de esa manera su uso del coche de paro, ¿no? El coche de paro es netamente para aquellos pacientes que está en riesgo la vida del paciente, que está en riesgo de vida, no porque me falta el insumo, yo voy a ir al coche de paro y sacarlo, ¿no? Esa es una de las cosas que muchas veces nosotros o nuestros compañeros siempre hacen el error, ¿no? Hacerlo como un botiquín, ¿no? Hacerlo como algo, meter la mano y sacar ya porque está a nuestro alcance, ¿no? Otra cosa que también lo que tenemos que recalcar es de que si una vez se utiliza el dispositivo médico, el medicamento, el coche de paro, su reposición no es que lo hace el químico farmacéutico porque le está faltando el producto en su coche de paro, porque le ha utilizado, ¿no? No, la reposición se hace mediante una receta médica, porque justamente lo está utilizando en un paciente, ¿no? Y lo tiene que hacer la receta tanto de los dispositivos médicos como del medicamento para la reposición, porque esto ha salido de farmacia por única vez. Por lo tanto, ellos deben de manejar el stock y del control lo hace el servicio, ¿no? Entonces, no es que ha utilizado, ya como viene el químico al servicio, le voy a pedir, ¿no? O de repente lo voy a pedir en otro paciente, ¿no? No, ¿por qué? Porque de repente lo que tú vas a pedir, lo que utilizado en el coche de paro, lo estás utilizando de otro paciente, no va a coincidir la patología con el uso del medicamento, ¿no? De repente tiene, qué sé yo, una operación, ¿no? Una cirugía, y tú vas a poner ahí, pues, epinefrina, ¿no? O adenosina, como que no, pero no, nada más no hay la historia clínica. Esto puede ser observado por la unidad de seguros y también nos pueden exigir la reposición del mismo, ¿no? Es netamente, se debe poner en la receta en el paciente que ha sido utilizado, no ponerlo en otro paciente, ¿no? Ahora, la condición del paciente, si es CIS, si es SOAT, o de repente no tiene CIS, no es SOA, es particular, aquí no importa la condición, ese tipo de condiciones. Si está corriendo, si está corriendo peligro su vida, se utiliza nomás el coche de paro. Después se viene lo que es la parte administrativa, la parte, ¿no? De que le compete o no le compete, si tiene que pagar o no, ¿verdad? Pero eso, la reposición se hace con receta médica, ¿no? Por el médico prescriptor que utilizó justamente el medicamento, ¿verdad? Entonces, aquí podemos ver las generalidades del coche de paro, ¿no? Etcétera. Siguiente. Las partes básicas, una debe tener, por ejemplo, una bandeja portadesfibrilador, un soporte para cilindro de oxígeno, ¿no? Un portazuelo regulable, una conexión para corriente externa. Eso son las partes básicas del coche de paro. ¿Para qué? Para tener una ayuda temprana, ¿no? Que se debe movilizar de un punto A hacia un punto B de manera, pues, rápida, ¿verdad? Y dar justamente los cuidados avanzados oportunos y salvar la vida del paciente, ¿no? Ahora, si no se cuenta, pues el servicio no cuenta con el coche de paro, lo que tiene que hacer es su pedido, en ese caso, pues a dirección, ¿no? O a pedir lo que es ayuda a farmacia, ¿no? Depende cómo es que se maneja el establecimiento de salud, ¿verdad? Ahora, especificaciones técnicas del coche de paro. El coche de paro contiene fármacos y materiales imprescindibles para la atención inmediata de un paciente en paro cardiorrespiratorio, shock anafiláctico o una situación de riesgo de vida. Estos coches de paro deben ser ordenados y deben facilitar su ubicación. Eso es otra de las cosas también que se debe tener en cuenta. Muchas veces con nosotros damos la implementación de los medicamentos, pero
no lo están rotulando los medicamentos en el coche de paro. Si yo tengo adenosina, si yo tengo epinefrina, se debe especificar el nombre del medicamento en el coche de paro. Esto justamente para evitar errores de medicación. Como son inyectables pequeños, a veces por la apuranza que nosotros tenemos, podemos agarrar otro medicamento que no lo es. Deben estar identificados y ordenados los medicamentos e insumos, ¿no? Para una disminución de errores, ¿verdad? Ahora viene acá, por ejemplo, lo que son las fechas de vencimiento. La fecha de vencimiento, justamente hay lo que es la semaforización de los mismos, que consiste justamente si va de 0 a de 1 mes a 3 meses, su fecha de vencimiento, pues se tiene que poner un precinto, una cintilla, lo que es roja, ¿no? Pero todos estas aplicaciones o esos procedimientos que uno se está diciendo acá, se debe ser sensibilizado en el servicio, ¿no? Ahora, la provisión de productos farmacéuticos y dispositivos médicos es efectuada por farmacia por única vez, ¿no? En el marco del Petitorio Nacional Único de Medicamentos Esenciales y aprobada por el Comité Farmacoterapéutico, ¿no? Tal provisión se efectúa a petición de los servicios, previo informe donde sustente su requerimiento. Tal provisión se efectúa a petición de los servicios, previo informe de sustento de su requerimiento. Los coches de paro deben contar con una única lista de productos farmacéuticos y dispositivos médicos, adecuándose en el servicio de especialidades pediátricas, ¿no? No puede ser que de repente va a haber diferente lista en el servicio de medicina y luego en el servicio de cirugía, ¿no? O sea, debe ser estandarizado. Bueno, aquí vemos lo que son los elementos básicos, lo que es el coche de paro. Tenemos un compartimento principal superior y las gavetas, ¿no? Y dentro de las gavetas, por lo general se tiene 4 gavetas. Una gaveta superior, donde van justamente los medicamentos de emergencia, imprescindibles para la atención de un paciente en paro cardiorrespiratorio. Deben estar ordenados y rotulados, ¿no? Luego tenemos una gaveta medio superior, que es el equipo de vía aérea adulto y o pediátrico, que contendrá materiales para intubación y oxigenoterapia, ¿no? Luego tenemos la gaveta medio inferior, que es el acceso circulatorio, materiales para vías venosas centrales, periféricas, materiales fungibles y no fungibles. Y luego tenemos una gaveta inferior, que opcional, pero que sí se debe de tener desde mi punto de vista, ¿no? Que son las soluciones o insumos necesarios para manejo de situaciones de riesgo de vida. Bueno, aquí están, justamente tenemos una gaveta de medicamentos, que es en la parte superior, ¿no? Luego tenemos el cajón de vía endovenosa, pueden ver aquí los catéteres, las jeringas, ¿no? Las llaves de triple vía, ¿no? Luego tenemos el cajón de vía aérea, ¿no? Que tenemos ahí las cánulas, ¿no? Máscaras reservorios, y tenemos lo que es el cajón de soluciones y equipamiento, ¿no? Que puede ser lactato Ringer, dextrosa, puede ser cloruro de sodio. Este es un ejemplo más o menos del compartimiento de las gavetas. No es algo estandarizado, simplemente son ejemplos, pero por lo general lo que debe tener un coche de paro. La disposición en las cantidades va a depender mucho lo que es del comité farmacoterapéutico, ¿no? Tenemos, por ejemplo, la epinefrina, ¿no? La vasopresina, la atropina, la dopamina, que son parte principal, ¿no? Justamente para ese tipo de emergencias, ¿no? Tenemos el sulfato de magnesio también. En la parte de la circulación de materiales endovenosa, tenemos las jeringas, ¿no? Los catéteres y los guantes. En la vía aérea, parte principal o primordial, debemos tener un ambú con mascarilla, ¿no? Que justamente va a generar una presión positiva de ventilación hacia el paciente que está sufriendo un paro cardiorrespiratorio. Debemos tener también nuestro laringoscopio con hojas largas y cortas, ¿no? Nuestra máscara de oxígeno, cánula nasal, etc. Y la solución fisiológica de lo que estaba diciendo, ¿no? Lactato Ringer, dextrosas, ¿no? Y lo que son cloruro de sodio. Siguiente.
Ahora, la responsabilidad. Ya hemos visto lo que es la parte de la implementación, quiénes son los que pueden pedir el coche de paro, ¿no? Quiénes lo deben aprobar el coche de paro. No es así nomás de que ya me tienen que dar el coche de paro hacia farmacia, ¿no? Porque yo lo necesito, ¿no? Debe estar sustentado, ¿verdad? Eh, Ahora vemos las responsabilidades. En ese caso, el químico farmacéutico, ¿no? Es el que va a participar también el comité farmacoterapéutico para su implementación, ¿no? Llevar la supervisión y monitoreo de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos e implementación. En ese caso, el químico farmacéutico lo que va justamente corroborar en la supervisión son las cantidades que les ha entregado en su primer momento, ¿no? Si de repente faltase algo, si se ha entregado 10 atropinas, si yo encuentro 5 atropinas, ¿no? Yo tuviese que preguntar, ¿dónde están el consumo de esas 5 atropinas del coche de paro? ¿No? Y si lo han utilizado, ¿por qué es que no se ha restablecido su stock? No es que farmacia te tiene que dar. O sea, y cuando farmacia va a hacer la supervisión, el monitoreo de los coches de paro, farmacia no te va a dar tus faltantes que se te ha dado en primer momento. ¿Por qué? Porque justamente si han utilizado los medicamentos del coche de paro, se repone con una receta médica, ¿no? Y muchas veces tenemos ese pequeña mala información de parte del uso del coche de paro, ¿verdad? No, que farmacia me tiene que dar. Ahora, lo que farmacia hace, el químico farmacéutico, también ve lo que son las fechas de vencimiento, ¿no? Pero si bien es cierto lo que es en la parte del servicio, ya sea la licenciada u obstetra que está a cargo del coche de paro, ve que de repente ya se va a vencer un medicamento, un mes o 2 meses, ya para que llegue su fecha de vencimiento. Ellos nos pueden decir para cambiar por una fecha más larga, ¿no? O en todo caso, cuando nosotros vamos a supervisar el coche de paro, nosotros hacemos el cambio. Ahí nosotros hacemos un cambio, ¿no? De una fecha corta a una fecha larga. No es que vamos a reponer el medicamento, sino es un cambio, ¿verdad? ¿Para qué? Para que justamente estos medicamentos estén aptos y adecuados para su manipulación. Lo que se debe asegurar también en el servicio es de que se cumplan lo que son las buenas prácticas de almacenamiento. Hay servicios en la cual la temperatura no es apropiada para tales, ¿no? Lo que se hace es sugerir en un ambiente en el cual se esté el coche de paro, ¿no? ¿Para qué? Para que esos medicamentos no lleguen a deteriorarse. ¿Y cuál es la responsabilidad en ese caso del personal de enfermería? ¿Qué le compete lo que es el personal de enfermería? Enfermería o obstetricia. A mí me faltó, de repente, no puede ser alguno de los dos. Custodiar y disponer del coche de paro en un lugar seguro, no accesible a personal no autorizado. En ese caso, el coche de paro debe tener un precinto de seguridad. Ese precinto de seguridad tiene que estar numerado, ¿no? Numerado, puede ser desde el 1, bueno, indistintamente el número que tenga, pero ese número debe estar justamente en su control diario del estado de medicamentos, ¿no? Supongamos que yo tengo un coche de paro que está con un precinto de seguridad con el número 1, y al día siguiente yo encuentro un precinto distinto, el número distinto, quiere decir que ese coche ha sido abierto. Se tiene que pedir un informe en qué condiciones se aperturó ese coche de paro, ¿no? Si de repente faltase algún medicamento, se tiene que encontrar el responsable si es que no hizo la reposición adecuada, ¿no? Siempre cuando uno se utiliza el coche de paro, también debe especificarse eso en la historia clínica del paciente en la cual se utilizó, ¿no? Está prohibido mantener dentro de los coches de paro los estupefacientes y psicotrópicos sujetos a fiscalización. Eso debe estar bajo llave. A ver, siempre nosotros, cuando nos vamos, yo quiero fentanilo, yo quiero morfina, que es una parte indispensable en el coche de paro. ¿Lo puede tener ahí? Dentro del coche, no. Fuera del coche, de repente, en un lugar seguro, bajo llave, sí, ¿no? Que pueda estar en la lista en la lista de medicamentos del coche de paro, sí lo puede estar, pero más no en el coche de paro, sino debe estar resguardado en un lugar seguro, ¿no? Y debe estar justamente custodiado por un personal encargado del servicio. Si le toca de repente al otro servicio de turno, el que
el que ha sido responsable del anterior turno debe elegir un responsable del turno que entra, ¿no? Y eso siempre debe de dar, se debe de registrar en su libro de ocurrencias o en libro de actas que de repente tenga o maneja el servicio, ¿no? Eso es justamente responsabilidad directa de lo que es la parte de enfermería. ¿Qué más? El personal de enfermería registra en el formato respectivo las fechas y motivos de apertura del coche de paro. ¿Por qué se aperturó? ¿En qué situación se aperturó? No es que vas a aperturar, no, me faltó, no había cloruros y yo lo tuve que retirar del coche de paro. No es eso, ¿no? Entonces no es un motivo suficiente para su apertura. Yo no voy a estar aperturando un coche de paro a cada rato, voy a estar violándola para abrirlo y sacar un catéter o una llave triple vía, ¿no? O sea, no es una finalidad para eso. No es su finalidad tener un stock a la mano para lo que me falte. No, es justo, no es su fin, ¿no? Ahora, solicitar la reposición inmediata y completa del stock mediante receta emitida por el médico, justamente lo que estamos tratando, ¿no? Realizar pruebas de operatividad del coche de paro y funcionamiento de sus equipos. Ver si de repente las ruedas están bien, ¿no? Los equipos, de repente, para maniobrar o abrir las gavetas no se puedan trabar, ¿no? Ahora, los coches de paro son utilizados estrictamente en situaciones de reanimación cardiopulmonar, shock anafiláctico o en situaciones inminentes de muerte del paciente. Eso, ¿y qué más? La responsabilidad de lo que es del coche de paro por parte de enfermería. Retirar y devolver los medicamentos y dispositivos médicos no enlistados. Eso quiere decir que si yo me voy, o si el químico farmacéutico o el responsable se va a verificar el coche de paro, como hay una lista estándar, si yo encuentro un medicamento fuera de esa lista, lo que voy a hacer es retirarlo, ¿no? Pero a veces te dicen, no, por favor, químico, déjalo ahí, o inclúyelo en la lista, ¿no? Le puedes añadir, por favor, en la lista del coche de paro. En realidad, no se debe de hacer eso, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una lista única. Si en caso se desea incluir un medicamento que resulte necesario para el coche de paro, lo que ese de ahí lo tiene que dar a última palabra lo que es el comité farmacoterapéutico. No de repente el químico farmacéutico a pedido de la licenciada, ¿no? El cumplimiento de las buenas prácticas de almacenamiento recomendadas por farmacia, ¿no? Si en caso nosotros estamos viendo que la temperatura está muy elevada, se tiene que decir, pues, la parte de enfermería, cómo solucionar esa observación, ¿no? De repente pedir a la parte de mantenimiento que nos proporcione lo que es el aire acondicionado, ¿no? Bueno, en ese caso, hasta ahí ya hemos visto lo que son la implementación y lo que son las responsabilidades del coche de paro, ¿no? Ya lo que hemos hablado que de repente me falta un medicamento por aquí y no puedo estar agarrado al coche de paro, para eso existen, son los botiquines. Y los botiquines también son justamente elaborados, ¿no? Y son por parte del comité farmacoterapéutico. Ahí sí puedes tener ya los medicamentos del listado. También es estandarizado a nivel del hospital, ¿no? Y puedes coger y también la reposición se hace con receta médica. ¿No? A ver, otro, por favor. Otro siguiente. Tener en cuenta justamente los coches de paro no son un stock, ¿no? Tampoco si yo de repente tengo un sobrestock en el coche de paro, no es un botiquín. Los medicamentos guardados no declarados no son un botiquín en este caso, ¿no? Los botiquines son diferenciados por servicios, ¿no? Y tengo stock en mi servicio, pues en la farmacia nunca tiene. A veces nos dicen, ¿no? Pero ustedes nunca tienen nada en farmacia. Eso, lo que es en la parte de desabastecimiento de los medicamentos, es un tema muy complicado, ¿no? Es un tema muy complicado, que muchas veces no depende mucho de farmacia, es más parte por la parte de pedido de medicamentos, la parte de abastecimiento, ¿no? Etcétera. ¿Qué más es? Siguiente, por favor. Bueno, parte de botiquín, que no es nuestro tema por hoy día, ¿no? Y aquí vemos para justamente recomendación del coche de paro. Verificar diariamente el funcionamiento de los elementos y equipos del coche de paro.
¿no? En este caso, semanalmente el funcionamiento de las tomas eléctricas, red de oxígenos, aires, ¿no? Diariamente que el coche de paro esté sellado, eso sí, ¿no? Si ha habido apertura del coche de paro, quién lo hizo, por qué razones lo hizo, etcétera. Si en caso no se cuenta con esos recintos de seguridad, se tiene que ver una modalidad para su resguardo, ¿no? Diariamente que el coche de paro cuente con todos los elementos necesarios para su uso inmediato. Y mensualmente las fechas de vencimiento, pues, ¿no? Siguiente. Y eso es todo en cuanto a lo que es el coche de paro. Si bien es cierto, muchas veces nosotros el manejo ya en sí por la parte médica, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos que tener cierto tipo de, ¿cómo se llama?, de criterio para el uso, ¿no? Eso sería todo. A ver, para ver si existe a ver, una pregunta dice acá, una consulta. Para la categorización, ¿existe en la norma un listado mínimo de medicamentos que debe tener el coche de hecho? Es la de Procaína. Pero cuando le dice el listado, debe tenerlo. Como estaba diciendo, la inclusión de algún medicamento en el coche de paro, eso lo debe elegir el comité farmacoterapéutico que lo tienen todos los establecimientos de salud, ¿no? Ellos son los que deciden, ¿no? Si de repente se debe incluir o se debe quitar un medicamento. No solamente medicamento, también los stocks de los mismos, ¿no? De repente no corresponde el stock a tal que esté esas cantidades en el coche de paro, eso ya lo decide el comité farmacoterapéutico, ¿no? A ver, ¿qué más? Los medicamentos que de paro sí o sí tienen que dar el comité farmacoterapéutico. Ya. Otra pregunta y que no se ve nada. Añade los medicamentos, son los que contienen sí o sí. Sí. Buenas tardes. Escucho, buenas tardes. Obviamente debe estar definido por el comité farmacoterapéutico, ¿no? O sea, no es porque yo sé que siempre a veces tienen necesidad, en el caso de que nos piden que aumentemos de repente cantidades químicas, quiero que por lo menos muy poco es esto. No, pero está bien, pero eso ya ha sido aprobado por el comité, es cuestión de que de repente se haga una revisión, se vuelva a hacer la revisión del mismo y sustentar justamente el por qué. Las eventualidades, por ejemplo, son ocasionales, ¿no? Que te pueda dar una eventualidad en un servicio. En cada servicio hay un coche de paro. Y que te venga una eventualidad, podemos pues verlo, ¿no? 2 o 3 para su uso normal, pero ya pues que haga en un mismo día 10 eventualidades es algo raro, ¿no? Entonces, si va a haber 10 eventualidades, 5 hasta 5, pues es algo muy raro, ¿no? Ahora, otra cosa es de que la reposición de los mismos son de manera inmediata. Muchas veces tenemos la costumbre de que la reposición de los medicamentos del uso del coche de paro tenemos que hacerlo después de 1 hora, después de 2 horas, después de 3 horas, el médico de turno se ha ido, ya se fue, ¿no? El que justamente utilizó el coche de paro, pero el médico que entra no lo quiere firmar la receta porque no lo ha utilizado. Ahí viene el problema. Entonces, no hacen la reposición y se quedan justamente con el faltante de los medicamentos. Debemos tener en cuenta que los medicamentos que nosotros tenemos es medicamento del Estado, ¿no? Por lo tanto, tiene un costo. Los coches de paro tienen un costo. De repente, si voy a implementar el coche de paro de UCI, va a tener un costo de 300 o 400 soles o 500 soles de medicamentos. No solamente estamos entregando productos, lo que nosotros también estamos entregando es dinero, ¿no? Estamos entregando dinero en productos, ¿no? Y debemos de resguardar eso, pues, ¿no? Porque son justamente del Estado. Son informes, ¿Qué más? Quisiera saber cuál es su pregunta.
Rubén Flores. Y la buena. ¿Me escuchan, por favor? Sí, ahí sí te escucho, confirmar? Rubén. Ok. ¿Cómo está, doctor Wilder? Mi consulta es, no se tuviera algún medicamento o estuviéramos, digamos, no tengamos el stock de algún medicamento en el coche de paro, ¿qué medidas? Claro, Rubén. Disculpa, no te escucho claro. No sé si puedes acercarte más al audio, ¿no? Ya. Ahí me escuchan, disculpen. Sí, sí. Aló. Sí, te escucho. Ok. En caso de que llegase a faltar algún producto dentro del coche de paro, algún medicamento, dispositivo médico, ¿qué medidas toman se debería tomar o deberían tomar el servicio en caso de que no hubiese algún producto o dispositivo médico disponible en el momento? Ya pues hay que ver justamente por qué está faltando ese producto, ¿no? O sea, en qué momento se ha utilizado el producto, si en un principio, por eso justamente hay un control de stock que tiene el manejo de enfermería. En el control de stock de manejo de enfermería o obstetricia es diario, ¿no? Ellos son los que tienen que manejar, el responsable es diario. No es que lo voy a hacer en un mes, de que la otra semana, que el compañero anterior no lo hizo, ¿verdad? Entonces, lo que hay que ver justamente si faltase un medicamento, el responsable del turno anterior, ¿no? Si es que se ha dado cuenta la verificación del estado del mismo. Ahora, recalcando tu pregunta, si de repente puede haber un faltante de medicamento, pero porque hay desabastecimiento, eso también debe estar en la hoja de enfermería y también debe estar sellado por lo que es la parte de farmacia. Supongamos que noradrenalina debe estar en un coche de paro, pero no se encuentra porque el hospital o el establecimiento de salud está desabastecido del mismo. Eso de ahí se tiene que hacer un informe porque anda que pueda haber un paciente con un shock anafiláctico, ¿no? O con un paro cardiorrespiratorio y no encontramos lo que es la adrenalina. Se tiene que hacer un informe para deslindar responsabilidades, ¿no? Y se verifique el stock de la farmacia y del hospital desde cuándo hay ese desabastecimiento, ¿verdad? Y cuándo se ha utilizado y desde cuándo no se ha repuesto el medicamento. Ahora viene lo otro. Si de repente se utilizó el medicamento y no se encuentra el medicamento utilizado, ya pasó su uso, no lo tiene que hacer no lo tiene que poner la receta médica en otro paciente que no lo ha utilizado. Lo que sí tiene que hacer justamente es al responsable encargado del día que se ha utilizado y no se repuso, pues no hay otra medida que lo tiene que comprar, pues, ¿no? Lo tiene que comprar para su reposición. Espero haya resuelto tu pregunta. Sí, gracias, colega, muy entendido. Buenas tardes. ¿Quién más? Ángela, Sí, buenas tardes. ¿Me escucha aquí, Nico? ¿qué tal? Sí, mire, bueno, mi consulta es en cuestión a la revisión del coche. Si bien es cierto, yo soy licenciada en enfermería y el coche Disculpa, no te escucho muy bien. No sé si puedes acercarte al un poco más. Hola, sí, ahora me escucha. Hay una interferencia. De repente estás al lado de una máquina, no te escuchamos, Ángela. Ahora, ¿puedes escribir? Ya. Ya. Aquí dice, por ejemplo, no sé, buenas tardes. Cuando se utiliza un medicamento del coche de paro y para reponer se hace la receta, pero en ese momento no hay en la farmacia,
Entonces, ¿cómo se repone? Justamente lo que estaba recalcando hace un momento, de que por desabastecimiento no se encuentra medicamento. Lo que se dice es que tiene que hacer esa observación, lo tiene que apuntar en ese caso en la hoja de enfermería y también en su hoja de stock de coche de paro. Se pone ahí reposición o de repente no contamos con stock por desabastecimiento. En ese caso nosotros estamos deslindando responsabilidades ante alguna eventualidad que pueda pasar más adelante, ¿no? Todo es documentado. Si no hay nada escrito, no sirve. De repente puede salir de lo que yo estoy hablando, pero eso lo que yo hablo no sirve. Todo debe estar escrito, ¿no? Y en la farmacia no hay, o sea, yo quiero reponer epinefrina y no hay, ¿no? Entonces, ya en ese caso usted, que es licenciado o médico, ¿no? Ya no tiene ninguna culpa, ¿no? Eso también se tiene que escribir en la historia clínica o en todo caso más en la parte de enfermería, ¿no? No se pudo hacer reposición por no contar con stock o por desabastecimiento del establecimiento farmacéutico, ¿no? Del mismo. ¿Qué más? El contenido del coche de paro debe ser estándar para todos los coches de paro que existen en un establecimiento. En ese caso, como estaba diciendo, es estandarizado y debe ser aprobado por resolución directoral, por el comité farmacoterapéutico en ese caso se va a diferenciar lo que es en la parte de pediatría, por la parte de la dosificación pediátrica, pues, ¿no? En la parte de pediatría o neonatología, la dosificación van a ser mínimas. Entonces, si yo voy en un UCI adulto, o de repente en hospitalización en medicina, yo voy a tener que tener, pues, 10 epinefrinas, hospitalización en pediatría o neonatología no voy a tener esas cantidades, ¿no? Sobre todo se basa en cantidades, ¿no? ¿Qué más? Buenas tardes. ¿En qué área se debe implementar el coche de paro y botiquín? En todos los servicios que lo requieran. El coche de paro es una parte muy importante, el botiquín también. El botiquín es justamente de que no es un stock que yo voy a estar jalando, agarrando y voy a estar pidiendo a farmacia cuando no lo tengo. No es así. La reposición del botiquín también es con receta médica. ¿Y el botiquín para qué sirve? Justamente cuando hay cambio de dosificación. Yo a un paciente, por ejemplo, el médico recetó ceftriaxona, 1 gramo cada 8 horas, ¿verdad? O vancomicina, ¿no? 1 gramo cada 12 horas. Pero de repente cambia la dosificación, ya no va a ser 1 gramo, ahora va a cambiar a 1.5 gramos cada 8 horas. La dosificación cambió y las cantidades también del mismo cambió. Ahí es donde yo puedo agarrar el medicamento de mi botiquín, ¿no? Pues, pero la reposición, lo que yo agarro el botiquín, lo tiene que hacer con receta médica, ¿verdad? A ver, la lista de medicamentos es estandarizado es estandarizado para los 32, es estándar, ¿no? Tiene que contener los mismos y la misma cantidad, excepto lo que es la parte de pediatría, ¿no? El control lo hace enfermería. El control del stock lo hace enfermería, porque son ellos los que van a utilizar, en ese caso, el coche de paro, pero el médico utiliza, pero siempre va a estar a cargo del todo lo que es enfermería. Farmacia realiza un control mensual. Farmacia en este caso va y realiza un control mensual. Ese control mensual es justamente para verificar si de repente los medicamentos están en adecuada conservación o si de repente no están vencidos, ¿no? Ya como estaba diciendo, ¿quién se encarga del conteo? Siempre hay un responsable del servicio de parte de enfermería diario, ¿no? El conteo es diario del coche de paro por parte del servicio de enfermería, no es de farmacia, ¿ya? El farmacia puede ir a hacer un control, una supervisión de manera mensual, ¿no? Pero el que está siempre lo va a estar viendo el coche de paro es enfermería. O en este caso, si en caso está encargado que la parte obstetricia, son los obstetras, pues, ¿no? En centro quirúrgico, cada sala debe tener coche de paro. En el caso del centro quirúrgico, en cada sala, ¿no? Si lo requiere cada sala un coche de paro, sí, cada sala puede tener un coche de paro, ¿no? Porque si tú estás en una sala de operación, porque puede haber 1, 2, 3 salas de operaciones y cada sala de operación es de manera independiente.
¿verdad? Si tú tienes un paciente que te va a dar un paro cardiorrespiratorio en la sala 1 y tu coche de paro pues va a estar de repente en el pasadizo o va a estar en la sala 2, o sea, no te va a dar tiempo de correr, abrir la sala 2 y ir a la parte 1, o no, entonces en ese caso se prioriza tener un coche de paro en cada sala, ¿no? Para salvaguardar la seguridad del paciente, ¿verdad? ¿Qué más? El proceso de implementación también es dirigida y controlada por el Comité Farmacoterapéutico, claro, o solo se encarga de aprobar. El proceso también es dirigida y controlada por el Comité Farmacoterapéutico, solo se encarga de aprobar qué medicamentos y qué cantidad van el coche de paro. Y una segunda pregunta. A ver, en esta parte, la primera pregunta, el comité lo que hace es estandarizar los medicamentos y las cantidades, ¿ya? Pero en más no controlada puede ser el comité farmacoterapéutico lo puede hacer es una supervisión espontánea, de repente no mensual, o sea, cuando lo requiera, ¿no? Al año, por ejemplo, puede hacer 2 visitas el comité farmacoterapéutico con el encargado o la encargada, 1 o 2, va y hace una visita espontánea, ¿no? Para ver en qué condiciones está el coche de paro. O sea, puede hacer una supervisión, pero espontánea, más no es su responsabilidad, ¿no? O solo se encarga de aprobar, claro, encarga de aprobar medicamentos. La encargatura del movimiento y custodia del producto del coche de paro hacia el servicio de enfermería se oficializa con una... En ese caso, lo que se oficializa con una resolución directoral es la lista del coche de paro. Ahora, más allá la encargatura del movimiento de los dispositivos médicos y los medicamentos, eso viene en la normativa. En la norma técnica de salud, la 057, que especifica que es el sistema de dispensación de medicamentos en dosis unitaria. Ahí donde se dice la responsable de parte de enfermería, ¿no? Y si ustedes desean hacer un memo, claro que se puede hacer un memo para que tenga más peso, pues, ¿no? Un peso, mientras hay un documento de por medio, va a haber más peso y eso más bien nos va a reforzar a nuestra institución, ¿no? Con respecto a la custodia de los medicamentos. Ya debemos saber nosotros que los medicamentos son parte del Estado y es dinero. Si yo me cojo un inyectable, si yo me cojo una jeringa, es dinero de por medio, ¿no? ¿Qué más? En sala de recuperación, bueno, ya lo responde esa pregunta. Ya. Entonces, en ese caso, más bien gracias a ustedes, gracias por escuchar, espero que haya resuelto sus preguntas, ¿no? Bueno, si ha dejado al aire de repente alguna pregunta, algo, ya en hasta otra oportunidad. Luna Flores. Ya, eso sería todo. Muy bien, Químico Wilder. La verdad es que ha estado muy interesante su ponencia. Lo felicito. Se nota el interés también de las personas que han estado conectadas, porque incluso hemos llegado al tope, ya no podían ingresar más personas. Así que esto ha sido todo un éxito. Lo felicito nuevamente y a nombre de la dirección le hacemos entrega de su constancia por participar como ponente en este tema tan importante que es el coche de paro, implementación y responsabilidad del personal de salud. Ok, Gracias. Gracias. Ok, está bien. Gracias a todos y que tengan buen día. Gracias.